Cáncer de próstata. Es un tema un poquito extenso. Vamos a tratar de hacerlo preciso, ¿ya? Ya. El cáncer de próstata, como lo dice la diapositiva, es el segundo cáncer más común diagnosticado en hombres en el mundo. Sin embargo, en el Perú es el primero. La historia natural del cáncer puede ser indolente, puede ser agresivo. Eh, ¿Por qué existen estas dos facetas, ¿no? Por así decirlo, del cáncer? Porque el cáncer de próstata podría ser de bajo riesgo y no ser tan agresivo y tener un curso lento, ¿no? O podría ser de un cáncer de alto riesgo y tener un curso agresivo y una diseminación rápida. Entonces, en cáncer de próstata vamos a encontrar distintos escenarios. Es multifactorial. El factor de edad es muy importante. A mayor de edad, mayor probabilidad de hacer cáncer de próstata. Hay factores ambientales, factor hereditario, factor genético. Entonces, depende de muchos aspectos, ¿no? Como la mayoría de cánceres. En cáncer de próstata es muy importante saber qué es screening. Como ustedes bien saben, el screening es aquella prueba que se realiza en aquellos pacientes asintomáticos, en una población asintomática. Como que buscar, ¿no? El screening se sugiere a partir de los 50 años. Se puede hacer mucho antes, desde los 45, si hay antecedente familiar. O tal vez hay una descendencia afroamericana, ¿no? En algunos países la gente hace su mapeo genético, así es como que se hace una prueba y ve qué probabilidad de tener de cáncer en el futuro tiene. Entonces, aquellos que tuviesen genes BRCA1 y BRCA2 tienen mucha probabilidad de hacer cáncer de próstata, ¿no? Entonces, el screening en ese tipo de pacientes se hace desde los 40 años. 40 años. Entonces, aquí hay un datito que me importa mucho. No sé si se me escucha bien o... ¿Está bien? Ya, mira, qué es lo que aquí, a ver, mira. Se ha visto, ya, según estudios, que tener un PSA menos de uno a los 40 años y tener un PSA a los 60 años menos de 2 se puede interpretar como que la probabilidad de cáncer de próstata es muy baja, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Les puedo poner, me viene un paciente de 65 años y tiene un PSA de 0.5. Es muy bajo, es menos de 0, de 2. Entonces, yo podría decir que este paciente tiene muy baja probabilidad de hacer cáncer de próstata en los años que viene. Entonces, cuando yo tengo estos datos, puedo ver pues qué paciente decir, ¿sabes qué? No te preocupes, no hay probabilidad de cáncer de próstata para nada. Y si es que se pasan de estos valores, podría decir, pues es que amigo, vente al año que viene. Por ejemplo, imagínense que me llega un paciente de 62 años que tiene PSA en 3. Obviamente está dentro del rango, ¿no? Porque hasta 4 de forma habitual se considera hasta 4 el punto de corte. Entonces, si está en 3, está dentro del rango. No quiere decir que hay cáncer de próstata, pero el mismo hecho de que sea más de 2 a esa edad de 62 años, yo podría decir, pues mira, no hay sospecha de cáncer, pero es mejor que vengas al año. Porque estos datos que ustedes ven aquí dicen, si es menos de 1 a los 40 y menos de 2 a los 60, el control puede ser entre 2 a 8 años. Entonces aquí algo que les quiero mencionar, o quiero primero tratar de hacer entender es que la próstata es una glándula, eso es obvio, ¿no? Eso ya estoy redundando. Así como es glándula, tiene una arquitectura glandular. Y ustedes saben por histología que la arquitectura glandular tiene pues células columnares, como se ven aquí, células basales, ¿ya? Una lámina propia y una lámina basal, ¿no? Que es el tejido que separa pues a las células basales de la lámina propia. La lámina basal, por si acaso. Entonces, si se dan cuenta, esto es el lumen de la glándula prostática. Como aquí, ¿no? Hay varios lúmenes, el tejido glandular. Entonces, seguramente el doctor Sabrera ya les ha explicado, pues, que en el cáncer de próstata existen 5 zonas, según McNeil.
la zona central, fibromuscular, de transición, como pueden ver en la imagen, pero la zona que más interesa en cáncer de próstata es la zona periférica. ¿Por qué? Porque es la zona en donde se presenta más el cáncer de próstata. En la zona transicional un 20-25%, en la zona central un 5-10%. Por eso es que yo, cuando les explico a los alumnos, todo paciente que es operado de próstata, de HBP, de hiperplasia de próstata, esos pacientes eh, queda la cápsula o queda la zona periférica intacta. Entonces, estos pacientes, por más que hayan sido operados, tienen que hacerse un seguimiento, pues, ¿no? Al año, a los 2 años, porque como han sido operados de hiperplasia, o sea, de crecimiento prostático, a estos pacientes no se le ha sacado toda la próstata. Queda, obviamente, la parte capsular. Entonces, hay que tenerlo presente. Hay un antecedente familiar, hay un factor hereditario. Si uno, por ejemplo, tiene un familiar con cáncer de próstata, tiene la probabilidad de hacer 2 veces más de riesgo de cáncer. Si tienes 2 o más familiares, ojo, la probabilidad de hacer cáncer es 5 a 11 veces más. Es muy alto. Entonces, para definir cáncer de próstata hereditario, hay varios términos. Entre ellos les puedo mencionar aquellos que tienen 3 o más miembros afectados entre padres y sus hijos, aquellos que tienen 3 generaciones, ya sea rama paterna o rama materna, o aquellos que tengan pues 2 familiares de primero o segundo grado, pero que haya habido afectación temprana, o sea, en 55 años o menos. Entonces, cualquiera de esas 3 definiciones se puede determinar cáncer de próstata hereditario. Hay factores de riesgo, como le decía, la edad, la inflamación, la infección. Ustedes saben que una inflamación, una infección crónica puede llevar pues a estrés oxidativo, eso altera el ADN y causa mutaciones. Los andrógenos, la exposición ocupacional, los estrógenos, el factor de crecimiento insulínico, la leptina. Pero de aquí los 3 más importantes que les quiero mencionar como factores de riesgo, la edad, la inflamación, la infección y los andrógenos. O sea que el cáncer de próstata es hormonodependiente, ¿no? Al menos al inicio de la enfermedad es hormonodependiente, o sea, depende mucho de la testosterona. Hay alteraciones genéticas, como les decía, hay muchas. En este cuadro muestro muchas de las alteraciones genéticas, pero las más importantes son la BRCA1 y la BRCA2, sobre todo la BRCA2 que está relacionada a un cáncer más agresivo comparado al BRCA1. Entonces, estas alteraciones genéticas también están, si les hago recordar, también se ve en cáncer de mama, ¿no? Entonces, esta alteración de genes también en varón está asociado a cáncer de próstata. Hay alimentos protectores, sí, los licopenos, carotenoides, verduras, como casi en todas las enfermedades, ¿no? Como alimentos protectores. El omega 3, la soya, el café, el té verde. Hay factores potenciadores de cáncer de próstata, sí. Las grasas saturadas, las carnes rojas, la parrilla, leches, derivados lácteos, calcio, zinc, incluso el ácido fólico podría tener algún factor potenciador en cáncer de próstata. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de cáncer de próstata se hace mediante confirmación histopatológica, o sea, mediante la vista del patólogo. Pero ¿cómo llegar a la biopsia? O sea, ¿cómo plantear una biopsia? Para plantear una biopsia, primero el abordaje se puede hacer con PSA y tacto rectal. Estos 2 exámenes son muy importantes. La ecografía es algo complementario, pero el abordaje en sí para hacer diagnóstico de cáncer de próstata es PSA y tacto rectal. El tacto rectal es un examen muy, muy antiguo. Siempre ha sido un tema de tabú, ¿no? Para los hombres de edad. Algunos se quieren hacer, algunos no desean, algunos tienen miedo, ¿no? Hay muchas dudas, miedos sobre este examen. Su sensibilidad y especificidad es baja, el 60%. Y uno dirá, ¿por qué es bajo, no? ¿Y por qué es muy mencionado este examen? Lo que pasa que como es un examen que lo hace cada urólogo, existe un riesgo de subjetividad, ¿no? Para un urólogo puede parecer normal, para otro puede parecer algún problema. Entonces, hay un riesgo de percepción distinta, ¿no? Entre cada urólogo. Independientemente del valor del PSA, te puede detectar el 18% de los cánceres.
¿Y qué es lo que se debe hacer? No debe usarse solo. ¿Qué quiere decir? Que no es el mejor examen. ¿Por qué? Porque el mejor examen o el que tiene más especificidad y sensibilidad es el PSA. El PSA es comparado con el tacto rectal es mejor. Pero si usas ambos, o tanto tacto rectal como PSA, aumenta más la probabilidad de diagnosticar cáncer de próstata, ¿no? ¿Es una glicoproteína? Sí. ¿Es 1 millón de veces superior en el lumen que en la circulación? Sí. ¿La vida media es de 2.2 a 3.2 días? Sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque algunas veces cuando he mandado a pedir este dosaje de PSA he indicado pues que estén 2 a 3 días en abstinencia sexual. ¿Es órgano específica? Sí, esto es muy repetido. No es cáncer específica. Aumenta un 4% por cada mililitro de volumen de próstata, sí. Es órgano específica. ¿Qué quiere decir? Que su elevación puede significar, pues, infecciones urinarias, prostatitis, puede significar alguna relación sexual, algún golpe, o sea, algún traumatismo, hasta tacto rectal, o hasta algún procedimiento puede causar elevación del PSA. Entonces, no siempre va a significar cáncer de próstata, pero te hace sospechar. Ustedes saben, ya lo habrán escuchado, el punto de corte habitual es 4 de PSA, nanogramos por mililitro. Sin embargo, existen pues zonas en la cual el valor de PSA puede ser puede dar incertidumbre, ¿no? Porque tal vez la elevación puede corresponder a alguna infección u otro problema. Cuando es más de 10, la probabilidad de cáncer está ahí. Más de 20, probabilidad de metástasis, pero entre 4 a 10 es una zona gris, en la cual no se sabe por qué está elevado el PSA, pero para eso está pues el contexto clínico, ¿no? Los síntomas del paciente. Entonces, de 4 a 10 es la zona de duda, la zona gris. Esto es así de forma general. Sin embargo, también manejamos el PSA ajustado a la edad. ¿Qué significa? Aquel PSA relacionado a la edad. O sea, 4 es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Muchas veces me llegan pacientes pues de 82, 83 años y con PSA de 5.9. Y a veces mandan elevación de PSA de paciente de 82 años. Miren, si uno tiene un PSA ajustado, ¿qué quiere decir? Si es más de 80 años, hasta 6.5 es normal. Un paciente que me viene con 5.9, yo le digo, ¿sabe qué, amigo? Tranquilo, aparentemente no creo que sea gran cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar dentro del rango hasta 6.5 en más de 80 años. Indicaciones de biopsia. Todas estas que ustedes ven aquí, no suelo preguntar todas, pero sí. A ver qué pasó acá. Eh, pero sí, se ve mi mouse, ¿no? ¿Sí se ve? Ya. Por ejemplo, acá les puedo mencionar como 3 a 4 indicaciones básicas. Uno, esta de acá. Nódulo prostático o asimetría importante en la próstata. ¿Qué quiere decir? Cualquier tacto anormal puede ser indicación de biopsia. ¿Qué más? PSA que aumenta más de 0.35 por año. Sí. ¿Cuál es otra indicación? Acá lo voy a poner. PSA. Uy, este mouse está que me falla en el mouse. Ya. PSA más de 10 es indicación de biopsia de próstata. PSA más de 10. Otro, aquí. PSA libre menos de 10%. ¿A qué hace referencia eso? Al PSA. Un ratito voy a sacar esto. ¿A qué hace referencia esto? Entonces, hasta ahí repito. Tacto rectal anormal, PSA elevación de más de 0.75 por año y PSA más de 10. Hasta ahí vamos. 3 indicaciones. Otra, el PSA index o índice le dicen. El PSA index o índice es igual al PSA libre sobre el total. Entonces, ¿cuándo pedir el PSA index?
se pide cuando el valor es entre 4 a 10, porque es la zona de duda o la zona gris. Entonces, en ese valor se pide con la intención de ver si tal vez la relación entre el PSA libre total pueda significar cáncer. Si la relación, miren, como dice acá, es de 10 a 15%, considerar biopsia. Si es menos de 10%, biopsia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta fórmula te sale menos de 15%, entonces un paciente, probabilidad de biopsia, ¿ya? Si es más de 15% o 20%, tal vez no vaya a biopsia, porque no, tal vez no signifique nada malo, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos cuatro indicaciones. Tacto rectal anormal, 2 PSA elevación anual más de 0,75, 3 PSA más de 10 y 4 PSA index menos de 15%, ¿ya? Dentro del diagnóstico hay muchos métodos, como pueden ver aquí dice resonancia multiparamétrica, es un examen también que aún ahora está en auge, ¿no? Está en boga la resonancia multiparamétrica para el diagnóstico. Sin embargo, no es el tema de exposición. A lo que quiero ir es cómo explicar el patrón Gleason. Em, Esto que muestran ustedes aquí, esto de acá, ¿ya? Todo esto, chicos, es, ¿cómo les puedo explicar? A ver, la histología glandular de la próstata. En el cáncer, como ustedes bien saben, existe una anormalidad, ¿no? De la célula, empieza a deformarse, empieza a hacerse como un monstruo, ¿no? Un monstruito. Entonces, miren, como en cáncer de próstata hay muchos patrones, se ha clasificado en 5 patrones, pero con la intención de describir cómo estas células se transforman. Por ejemplo, miren acá, grado 1, grado 2, 3, 4 y 5. Patrón 1, 2, 3, 4 y 5 significan pues significan diferenciación celular. ¿Por qué? Miren, un patrón 1 significa que la célula cancerígena tiene buena diferenciación. ¿Qué significa esto? Que la célula cancerígena se parece más o menos en algo a la célula normal. Pero ¿qué pasa cuando el patrón se va haciendo más alto? Miren, cuando se va haciendo más alto, cuando se va haciendo más alto, aquí, por ejemplo aquí, las células son totalmente anormales, una muestra normal de la célula. Entonces, ahí, como pueden ver, ¿no? Una célula muy anormal. Esto significa, pues, que es un cáncer muy agresivo. Entonces, ¿qué quiere decir si el patrón es muy alto? Que es pobremente diferenciado. ¿Qué quiere decir? Que la célula cancerígena no se parece en nada a la célula original. Entonces, mientras más deforme sea, por lógica se entiende que es un cáncer más agresivo. Por eso es que los patólogos, al ver que hay muchos patrones de cáncer de próstata, han determinado 5 patrones que muestran la agresividad del cáncer. Ah, ya, está perdón. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé si con uno de los alumnos habremos tenido la oportunidad de ver una patología, pero los patólogos te ponen así, miren, te ponen así. Adenocarcinoma de próstata y te ponen Gleason 4 más 3 te ponen. O te ponen 3 más 4. Uno dice, ¿no? ¿Y por qué se complican tanto, no? ¿Por qué no poner un número? ¿Por qué no poner solo un dato? ¿Por qué poner 4 más 4, 5 más 3? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es indicar que el patrón más frecuente de cáncer es 4 y el segundo en frecuencia es 3. Y que en este caso, por ejemplo, que el patrón 3 es más frecuente y el patrón 4 es menos frecuente. Entonces, yo ahí viene la pregunta, ¿no? A ver quién está ahí. A ver, Alexis, dime, ¿cuál de estos patrones, este o este, el de arriba o el de abajo, cuál crees que es peor cáncer? Como dijiste, el primero. ¿Cómo dijiste el primero?
Claro. ¿Cuál? ¿Sería el peor para ti o el 4 más 3? A ver, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Quién más está en línea? ¿Qué veo acá? A ver, El ¿algún nombre? patrón 4 más 3 sería, doctor. 4 más 3, ¿no? Algunos creo que ya no están en la clase anterior, ¿no? ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Sí? Nicole, ¿tú no estás en la primera clase de cáncer? Astrid, Doctor, sí, pero fue un repaso para nuestro grupo de práctica. o sea, O pero sea, tú tienes pero clases, ¿no? tienes clases, ¿no? Ujú, sí, doctor. Porque yo digo, Porque yo digo ¿qué saca que cosa que Astrid? Ay, Nicole. ¿Cómo es? ¿Ustedes son otro grupo? No, doctor, este fue un repaso para el grupo de práctica. Esta clase es para todo el grupo de teoría. ¿Cómo un Como, repaso como un repaso para el grupo de para el grupo práctica? de práctica. Si el Como día domingo estaba, fue, domingo fue, ajá, por la huelga no pudimos ir al hospital y por eso hicimos un repaso de manera virtual, doctor. no, 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 alguien no, me alguien me escribió. escribió. Me escribió y me dijo, doctor, el domingo. Yo digo, el domingo llego de viaje y ahí dicto la clase. ¿Te acuerdas? Ujú, sí, doctor, por eso fue. Ya, y ahí Ya, solo y habían ahí solo cuatro. habían cuatro. Ujú, solo nuestro grupo de práctica, doctor, los que estamos rotando con usted. No entiendo mucho. Porque el domingo, ¿por qué no se presentaron todos? Porque solo había cuatro. ¿Te acuerdas? Ujú. Sé por qué no lo creo, pero bueno. Ya, entonces va a ser más puntual, ¿ya? Porque ahí veo que hay gente que ha estado ahí en... Ya, entonces, a ver, tú, Astrid o Nicole, ¿quién ha estado esa vez? Hay nombres que me suenan a Astrid, Nicole. Ah, ¿Quién sí, yo más? estuve, doctor. A ver, A dime, ver, dime. ¿cuál es peor? ¿Cuál es peor grado? ¿4 más 3 o 3 más 4? Un 4 más 3, doctor. 4 más 3, 4 ¿no? más 3, Porque ¿no? Porque menciona que el patrón, el 4 o el más frecuente, es que es un cáncer de peor agresividad. Entonces, hasta ahí el TNM. El TNM es típico de todos los cánceres. El T significa ustedes el tamaño del tumor, el N es los ganglios y el M es la metástasis, ¿no? En lo que es T en cáncer de próstata, el T1, sobre todo el T1, significa que el tumor no es palpable, o sea, puede haber cáncer, pero no es palpable. Entonces, ¿cómo lo hallan, no? Por ejemplo, después de una cirugía. Después de una cirugía, si hay en la muestra de la operación, sobre todo de una resección transuretral de próstata, si es menos de 5%, hablamos de un T1A. Si en la muestra hay más de 5% de cáncer, hablamos de un T1B. El T2
es cuando sí palpas alguna induración, algo en la próstata, T2A afecta en la mitad de un lóbulo menos, como dice acá. El T2B se afecta más de medio de la mitad de un lóbulo, ¿ya? Y el T2C es cuando afecta a los dos lóbulos, ¿ya? Entonces ahí viene el T3. ¿Qué es el T3? Cuando se extiende fuera de la cápsula. El T3A cuando invade la cápsula y el T3B cuando invade las vesículas seminales, ¿ya? En lo que es ganglios, hay que recordar para ser puntual que los ganglios regionales de la próstata es la pelvis. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos son los vasos ilíacos, algo así. Ilíaca, la aorta, ilíaca primitiva, ilíaca interna, ilíaca externa, ¿ya? Entonces, todos los ganglios que puede aparecer por acá, por acá, por acá, por acá, son zona que corresponde a la próstata. Entonces, cualquier ganglio que aparezca fuera de la pelvis se considera metástasis. ¿Qué dice acá? Presencia de ganglios regionales, o sea, de la pelvis nada más, como pueden ver acá. Entonces, el M, como bien saben, es metástasis. El M1A es metástasis ganglionares a distancia, como pueden ver aquí. ¿Qué pasa si tienes en la tomografía un ganglio en el retroperitoneo? Eso ya significa metástasis, porque no corresponde a la pelvis. Quiere decir que hay ganglios en zonas a distancia. Obviamente el cáncer de próstata afecta más al hueso, pelvis, sacro, columna, fémur, costillas y escápula. Y no queda pues libre también el pulmón, el hígado, son órganos en los cuales puede haber metástasis de próstata. Entonces, como les decía, ¿no? En lo que es Gleason, existen 5 patrones histológicos. Y cuando te dan la biopsia, te mencionan que hay 3 patrones, ¿no? Perdón, 2 patrones por lo general, ¿no? Como es mucha cosa, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, cada vez los patólogos tratan de simplificar sus escalas o sus clasificaciones. Y ahí nace el grado y sub. El grado y sub significa pues la suma de los 2 patrones. Por ejemplo, si tú tienes un patrón de 3 más 3, ¿cuánto suma? 6. Y eso es y sub 1. Si tú tienes 3 más 4, suma 7. 4 más 3 también suma 7, pero recuerden que el 4 más 3 es más agresivo que esto, ¿no? Porque aquí me está diciendo que el patrón 4 es más frecuente en este grado. Entonces, por eso es que este sub es 3 y este puntaje es 2. El ISUB 8, perdón, el Gleason 8 corresponde al ISUB 4 y el Gleason 9 a 10 corresponde al ISUB 5. Entonces, ahí llegamos ahí. ¿Qué quiere decir? Esta es la próstata, un ejemplo. Si tú tienes un cáncer en la próstata en cualquier zona, se habla de localizado. Localizado. Pero ¿qué pasa si tú tienes un ganglio, digamos un ganglio, ¿no? Un ganglio, o tal vez el cáncer ya invade la cápsula? Eso ya no es localizado, eso se llama localmente avanzado. Entonces, muy distinto localizado que localmente avanzado. Entonces, por lo general, lo habitual, el cáncer que está localizado es muy curable, muy, muy curable. El cáncer que es localmente avanzado, la probabilidad de curación es menor y tal vez se requiera mucho más tratamiento, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Entonces, en un paciente que tiene cáncer localmente avanzado, ojo, localmente avanzado, es menos chance de curación, pero se puede controlar, ¿no? Se puede dar tratamiento, se puede controlar. ¿Cuál es el que se puede curar más fácil? ¿Se puede curar o tiene muchas chances de curación? Localizado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cánceres? Que tú puedes operar
pero dependiendo de las características de ese cáncer previamente al tratamiento, puede recurrir. Por eso dice grupos de riesgo para la recurrencia bioquímica del cáncer. ¿Qué quiere decir? Si supongas que tienes un paciente con cáncer, lo operas, todo va muy bien, se recupera muy bien, pero ¿qué pasa si en el tiempo, a los meses, se supone que el PSA debe bajar pues a cero? ¿Qué pasa si empieza a subir o a volver a elevarse, a pesar de que estás operado? A eso se denomina recurrencia bioquímica, a la elevación del PSA, a pesar de un tratamiento curativo. Entonces, eso puede pasar dependiendo de las características del cáncer localizado. Por ejemplo, si es un cáncer de riesgo bajo, ¿qué significa? Que la probabilidad de volver en el tiempo es baja. Un cáncer de riesgo intermedio tiene una probabilidad intermedia de volver. Y el cáncer de riesgo alto puede, es un cáncer pues que la probabilidad de que recurra en el tiempo, que el PSA vuelve es alto, ¿no? Por eso se clasifica así, riesgo bajo, intermedio y alto. Entonces, no todo recibe tratamiento, obviamente. ¿Por qué? Porque existen dos escenarios. Como ya les decía, hay cánceres que son de bajo riesgo y que no necesariamente pues van a tener una conducta muy agresiva. En esas situaciones de pacientes que tengan pues un cáncer de bajo riesgo, ojo, como dice acá, ¿qué se le puede ofrecer? Vigilancia activa. ¿Qué es vigilancia activa? Dar la opción al paciente de, de esperar, ¿no? O sea, de no darle un tratamiento si es que por ahí sospechamos que no es un cáncer pues tan malo, ¿no? ¿Por qué se ofrece esto, chicos? ¿Por qué? Porque la cirugía de próstata, ¿ya? La cirugía radical puede llevar al paciente a una incontinencia urinaria y también puede llevar a una disfunción eréctil. Incluso la propia cirugía es una cirugía compleja que te puede llevar pues a complicaciones, ¿no? Tanto intra y posoperatoria. Entonces, como hay mucha toxicidad, como dice acá, hay toxicidad relacionada con el tratamiento, la vigilancia activa trata de minimizar esta toxicidad. O sea, si este paciente tiene un cáncer de bajo riesgo, es joven, me puedo plantear, ¿sabes qué? Te hago vigilancia activa. ¿Qué quiere decir? Observarte, verte en el tiempo y cualquier cambio anormal, te operamos, ¿no? Con intención curativa. Porque imagínate que venga un paciente de 55 años, sexualmente activo, que tiene su pareja, ¿no? Tiene una vida saludable y le diagnostican cáncer de próstata. ¿Tú crees que ese paciente va a estar contento con la incontinencia urinaria después de la cirugía o con la disfunción eréctil permanente? Un paciente que tiene vida sexual, no, sí o no, le afecta la calidad de vida. Entonces, por eso existe este término, vigilancia activa. En cambio, la espera vigilante, ojo, la espera vigilante, es otro término para aquellos pacientes que no tienen mucha expectativa de vida, pues, ¿no? Aquellos que tienen una expectativa menos de 10 años. Su objetivo es paliativo y también tiene el objetivo de minimizar toxicidad relacionada con tratamiento. ¿Qué quiere decir? Porque me viene un paciente de 85 años. Estadísticamente, su esperanza de vida en el Perú es menos de 10 años, ¿no? Incluso ya se pasó. Entonces, ¿qué quiero llegar? Que a un paciente de 85 años que llego a sospechar de cáncer de próstata, ¿qué le puedo esperar? ¿Qué le puedo plantear? Espera vigilante. O sea, ¿qué? No le hago nada. Si está sintomático, no le hago nada porque así va a estar mejor. A que le ofrezca un tratamiento, pues que lo opero, que le pongo radioterapia, a que tal vez más lo exponga a un riesgo. Entonces ahí la vigilancia activa es muy distinta a la espera vigilante. La espera vigilante es paliativa, o sea, no haces algo curativo. Entonces, llegando aquí, yo les muestro esto para que vean cómo es que incluso los americanos, ¿ya? Clasifican al cáncer de próstata más fino, miren, muy bajo riesgo, intermedio. Dentro del intermedio hay riesgo favorable, riesgo desfavorable, riesgo alto, riesgo muy alto. Entonces, mira, todo esto es una enfermedad clínicamente localizado, o sea, localizado. O sea, mira, cómo ellos, los europeos lo dividen en tres, bajo, intermedio y alto. Pero los americanos, miren, lo dividen incluso en cinco.
Entonces, muy distinto su manejo de ellos, ¿no? Lo pongo ahí para que vean qué tan extenso es solamente este temite de cáncer de próstata. Entonces aquí, esta diapositiva lo que me da a entender es que si tú tienes un paciente con cáncer de próstata de bajo riesgo, muy bajo riesgo, ¿qué es lo que es más importante para determinar el tratamiento? La expectativa de vida. Si tienes una expectativa de más de 20 años, miren qué le puedes ofrecer a un paciente de muy bajo riesgo, ¿ah? Vigilancia activa. Miren, y es preferido, dicen. Y si es un paciente, bueno, si le ofreces radioterapia, también es buena opción, como está acá. O prostatectomía radical. Si tiene 10 a 20 años, vigilancia activa también. Pero ¿qué pasa si tiene menos de 10 años? Observación, lo que les decía, ¿no? No le haces nada, si es asintomático, déjalo ahí. Entonces, dense cuenta cómo el tratamiento, para escoger el tratamiento, escoger el camino, la piedra angular viene a ser la expectativa de vida. Aquí, un bajo riesgo, vigilancia activa, radioterapia, prostatectomía, menos de 10 años, observación. Miren, ve, siguen ellos considerando la edad como que el punto principal. O aquí, a ver, este es un riesgo desfavorable, miren. O sea, ya como que la enfermedad es un poco más agresiva. Si la expectativa es más de 10 años, como dice acá, cirugía más linfadenectomía es una opción. Radioterapia también es una opción. Pero si la expectativa de vida es de 5 a 10 años, la opción puede ser observación. Mira, incluso en cáncer avanzados, ¿cómo es que la expectativa de vida sigue primando para poder decidir qué tratamiento hacerlo? Obviamente estas cosas no se las voy a preguntar, bueno, así como está, ¿no? Pero lo que quieren entiendan eso, para yo decidir un tratamiento curativo tengo que saber la expectativa de vida, ¿ya? Hasta ahí llegamos a cáncer de testículo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar eso de los puntajes de 3 a 4 y por qué el 4 era más agresivo? Ah, ya, Por mira, ya. Mira, acá voy a repetir. A ver si borrará esto. Mira, los patólogos ponen así dos números, ¿por qué? Los patólogos ponen dos números, por ejemplo, algo así. ¿Por qué? Porque ellos están indicándote con esta representación que de todo el cáncer que han visto, lo más frecuente que han visto, lo más bastante, es este patrón. Y este patrón es el menos frecuente, pero es el que le sigue en cantidad. Ahora, ¿por qué 3 más 4 y 4 más 3? ¿Por qué pongo yo eso para explicar? Por ejemplo, si yo uso esta interpretación que menciona que el patrón que está primero es el que es más frecuente, ¿qué quiere decir? El patrón 4 es más frecuente que el patrón 3 en ese cáncer en esa muestra. Acá arriba dice que el patrón 3 es más frecuente que el patrón 4. ¿Y cuál crees que es más agresivo, Danit? el 4, el 4-3, doctor, porque según la escala el 4 pues va a ser más agresivo que el Claro, o 3. sea, quiere decir que en esa cantidad, en esa muestra de cáncer hay más 4. Y el 4 significa cáncer más agresivo, pues, ¿ya? ¿Sí lo entendiste? Sí, ya lo entendí. Gracias, doctor. Ya. ¿Otra pregunta? De que en el caso del papel libre, yo no le entendí eso, solamente entendí que el ASA index no era 15, bueno, es indicación de biopsia, pero usted lo sacó con un porcentaje y no entendí. Ah, ya, mira. El PSA index, ¿ya? El index es el PSA libre sobre el total, ¿no? Por 100, algo así. Por ejemplo, si tú tienes un PSA
total de 8, un ejemplo, ¿no? Ejemplo, reemplazando, ¿ah? 8. Y obviamente 8 está entre 4 y 10, ¿no? Una zona gris. Porque ahí es donde sirve el PCA Index, ¿ah? No sirve en otro lado, no te sirve. El PCA Index se usa cuando el PCA está entre 4 a 10. Entonces, si tú tienes un PCA de 8, está elevado. Entonces uno diría, uy, ahí puede haber cáncer. Entonces, ¿cómo uno interpreta si habría o no? Pidiendo el PCA libre. Entonces, supongamos que el PCA libre es 2. ¿Cuánto crees que sea acá el porcentaje? 25%, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí lo entiendes? ¿Qué me preguntó? sí, lo entiendo. ¿Sí me entiendes, no? Sí. ¿Qué quiere decir? Si el porcentaje, ojo, es menos de 15%, es mejor considerar biopsia. ¿Por qué? Porque me estaría diciendo que esa elevación del PSA puede estar relacionada a un cáncer. Pero en este caso, mira, de 2 y 8 y que me sale 25, ¿qué me estaría diciendo? Que no voy a considerar una biopsia. Pero ¿qué pasaría si no es 2 y es 1? ¿Cuánto saldría si es 1? La mitad, pues, ¿no? 12%, ¿no? Ahí sí se indica biopsia. Ahí sí, uy, no, diría, este paciente tiene un índice de 12%. Debo considerar la biopsia. Por eso es que una indicación de biopsia es menos de 15% índice. Algunos consideran menos de 10, otros urólogos menos de 20. Hay muchas bibliografías, ¿no? Que te van a dar una información distinta. Yo personalmente manejo 15. ¿Se entiende? Sí, gracias, doc. Pasamos ahora así puntual nomás a cáncer de testículo. En cáncer de testículo, este dato es lo que me interesa. El cáncer de testículo es algo que se presenta en jóvenes. Y aquí algo que mencionarles, es muy frecuente que se presente en la tercera década de vida, sobre todo los tumores mixtos. ¿Qué quiere decir? Los no seminomas. ¿Qué quiero llegar? Por ejemplo, mira, en cáncer de próstata hay muchos subtipos, cantidad de subtipos, ni yo los conozco todos, pero se agrupan en dos grandes grupos. Ojo, dos grandes grupos. Los que son seminoma y los que no son no seminoma. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué se ha visto? Que los seminomas se presentan con más frecuencia en la cuarta década de vida y los no seminomas en la tercera década de vida. ¿Qué quiere decir? Que es más frecuente encontrar una persona de 20, 30 años que tal vez tenga no seminoma. Y es más frecuente encontrar uno de 40, 40 y algo, un seminoma. ¿Ya? Entonces, en ese punto es el único dato que me interesa. Aquí los factores de riesgo. La criptorquidia es el factor de riesgo más importante, sobre todo el abdominal más que el inguinal, 4 a 5 veces. Y está relacionado incluso con el seminoma, la criptorquidia. Hipospadia es un factor de riesgo, infertilidad, factor de riesgo, antecedentes familiares de tumores testiculares también factor de riesgo, presencia de tumor contralateral también es un factor de riesgo. Y la orquitis viral por sarampión o la exposición de la madre dietilvestrol también es un factor de riesgo. Entonces, aquí, bueno, eso no es algo que me gusta mencionar acá, el T. Ahorita estamos en lo que es TNM. El T1 menciona cualquier tumor que está localizado pues, en el testículo, que puede involucrar la red de testis, pero no hay invasión linfovascular. T1. El T2 hay invasión linfovascular. Ese es un T2. El T3 es cuando invade el cordón y el T4 cuando invade
el escroto. En lo que es ganglios, no es algo que pregunte, pero los ganglios que se comprometen en cáncer de testículos son los retroperitoneales. Ya le voy a decir por qué. Esto tampoco no es algo que pregunte porque es como para ver nomás la dimensión del problema. Esto es lo que me interesa. La presentación habitual. La presentación habitual de un cáncer de testículo es indoloro. Es lo más frecuente es que no duela, que hay una masa que siga creciendo. 30-40% tiene un dolor sordo y solo un 20% puede tener un dolor significativo en el escroto. Sin embargo, como es una patología muy agresiva, muchas veces como no duele, a veces los pacientes no se hacen ver o lo dejan pasar porque no les duele. Hay casos tristes, ¿no? En la cual vienen con metástasis. Aquellos pacientes que vienen con tos, disnea, anorexia, dolor lumbar, dolor óseo, pueden tener tal vez ser manifestación de una enfermedad metastásica. Aquí algo que me interesa mucho, ya, es los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la secuencia? Supongamos que ustedes tienen un paciente o un paciente, un conocido que tiene un tumor. Imagínense, este es un testículo y este es el tumor. Si tienes un tumor, la siguiente conducta es operar. ¿Y cómo se llama esa cirugía? Orquiectomía inguinal radical, o sea, sacar el testículo y el tumor. Pero antes de ir a cirugía es muy importante algo, los marcadores. ¿Por qué es muy importante? Porque después de la cirugía hay que repetir los marcadores. Porque imagínate que tú tenías acá pues elevación de alfa-fetoproteína, beta-HCG, ¿no? Todos los marcadores. ¿Qué pasaría si después que te has operado, esos marcadores tumorales no bajan? ¿Qué se estaría entendiendo? Como que hay enfermedad, ¿no? A pesar de la cirugía. Entonces, los marcadores tumorales nos ayudan a ver cuál es el comportamiento de la enfermedad. A veces la cirugía no es suficiente. Entonces, cuando no es suficiente, tienen que ir a quimioterapia, porque obviamente la enfermedad está más allá del control quirúrgico. Por eso es que los marcadores son muy importantes antes de una cirugía, porque una vez operados, ¿a los cuántos días se hace el control? A los 7 días. ¿Y por qué a los 7 días? ¿Porque se me ocurre a mí? No, porque el tiempo de vida media de los marcadores, ¿cuántos son? Hasta 7 días. ¿De quién? Sobre todo de la alfa-fetoproteína, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Si tú tienes una sospecha de una masa testicular, hacer historia clínica, miren, alfa-fetoproteína, beta-HCG, LDH, perfil bioquímico y ecografía. Todo esto es lo que se te recomienda hacer si hay una sospecha de tumor testicular. ¿Por qué? Porque algunos pacientes llevan su esperma a banco de esperma, obviamente. Pero ¿qué es lo que se les va a hacer? Como dice acá, orquiectomía inguinal radical. A veces se hace biopsia del otro testículo, ¿no? Bueno, acá menciona, ¿no? Considerar biopsia si tienes un testículo pequeño, criptorquidia, o tal vez atrofia testicular. Eso ya son indicaciones para cualquier masa testicular, ¿no? Si hay dudas. Entonces, miren acá. Estos son los tumores testiculares. Son muchos, 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 muchos. Pero el tratamiento no es a cada uno de los tumores testiculares, sino todos estos tumores testiculares se engloban en dos grandes grupos, los seminomas y los no seminomas. ¿Qué quiere decir? Que los seminomas involucran solo dos, seminoma clásico y seminoma espermatocítico. Todo lo demás que no sea esto, ¿qué va a ser catalogado como no seminoma? Por eso dice todo lo demás. Entonces ahí, este cuadrito es un cuadrito así pegado, pues, como dice, a lo bruto, ¿no? Una imagen que no da
una referencia alguna, pero de aquí quiero que entiendan esto. Los seminomas, o el gran grupo de los seminomas, puros, nunca elevan alfa-fetoproteína. Este cuadrito me sirve para explicar eso. Nunca elevan. Todo lo demás que tal vez eleva alfa-fetoproteína está involucrado dentro de los no seminomas. Es por eso que yo, al tener un paciente que me viene con un marcador tumoral alfa-fetoproteína, tengo la alta certeza de que este paciente pueda tener un tipo de tumor no seminoma. ¿Ya? Solamente por ese dato, ¿ah? Entonces, la diseminación es el retroperitoneo. ¿Por qué es el retroperitoneo? Porque en la embriogénesis, el testículo, en el desarrollo intrauterino, el testículo es al inicio abdominal. Y conforme baje por el cordón, más o menos en la semana 28, baja pues como quien dice con todos sus cables, ¿no? Por eso es que el testículo disemina ¿dónde? Al retroperitoneo. ¿Se acuerdan que el cáncer de próstata disemina pelvis? No disemina el retroperitoneo, pero sí el testículo, por si acaso. Entonces, miren toda esta clasificación de cáncer de testículo. Una cosa, es demasiada cosa, ¿no? Miren cómo es que clasifican de acuerdo al TNM en tantos estadios de la enfermedad. Pero esto no es el punto. Lo que quiero llegar es acá. Esto de acá es una representación de que cuando el cáncer es seminoma puro. ¿Qué dice acá cuando es seminoma puro? Alfa-fetoproteína normal, o sea, no eleva alfa-fetoproteína. Puede elevar beta-HCG. ¿Qué es lo que le tienes que hacer? Tomografía, placa rayos X, ojo, como dice acá, repetir beta-HCG, LDH y alfa-fetoproteína. ¿Ven? Desde, mira, el estadiaje y pedir tomografía desde, mira, dice acá, basado en los valores de orquiectomía. O sea, después de una orquiectomía tienes que pedir pues tomografía tal vez o hacer una calcificación TNM. Entonces, es muy importante los marcadores porque eso se tiene que pedir antes de cirugía. ¿Resonancia cerebral piden algunos? Sí, algunos. Acá, otro datito importante. No todo es importante acá para ustedes, pero aquí hay algo que me interesa. El seminoma es radiosensible. ¿Qué quiere decir? Que los cánceres seminomas son radiosensibles. Responden a la radioterapia, ¿ya? Bien, aquí llegamos al grupo de los no seminomas. Aquí significa, pues, ¿no? Tumor de células germinales no seminомatosos. Entonces, incluye todos y como dice acá, eleva alfa-fetoproteína. Nuevamente te dicen tomografía como parte del estadiaje, repetir los valores de beta-HCG, la resonancia de cerebro, si es que hay clínica, ¿qué quiere decir? Si es que hay un paciente con cefalea, o tal vez focalización y tiene tumor testicular, hay que sospechar que puede ser una metástasis cerebral, ¿no? Ahí puedes pedir resonancia, si no, no. Si no, no es algo que pidamos nosotros de forma habitual, ¿ya? Entonces, ahí que quiero llegar, en el no seminoma, la cirugía, la linfadenectomía retroperitoneal, por eso que es lo que significa acá, linfadenectomía retroperitoneal y la quimioterapia son de primera opción para no seminoma. Aquí radioterapia no funciona en no seminomas, ¿ya? Eso sería todo. ¿Hasta ahí se ha entendido o hay alguna pregunta? ¿Seguro? Me dan 20 minutos. Doctor, una consultita. ¿Me escucha, doctor? Sí, dime. Bueno, aunque este es el cáncer de próstata, pero en el cáncer de próstata, si bien son los principales para diagnóstico el PSA y el tacto rectal, la ecografía
podría no ser necesitada en casos, por ejemplo, en donde no haya mayor riesgo, o igual tenemos que aplicarla. La ecografía es La ecografía es complementaria. complementaria. ¿Por qué ¿Por qué no estoy incisivo en eso? Porque casi el 20 o 10 a 20% de los nódulos hipoecogénicos este, en la ecografía de próstata en la zona periférica no siempre significan algo malo, ¿no? Entonces, me ayuda a saber el tamaño, me ayuda a ver pues si es en la magnitud de la próstata, ¿no? Qué tan grande es, si hay retención, está causando neuropatía, pero no es la que me va a decidir si hago biopsia o no, pero es parte del abordaje, ¿no? No entiendo, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor, en el no seminoma, cuáles eran los procedimientos de primera línea que se iba a realizar? Ah, no, son similares, ¿ah? Los seminomas y no seminomas es tomografía. En los dos se tiene que pedir tomografía para estadiaje y también se tiene que pedir los marcadores tumorales. Solo que la Doctor, me resonancia de refiero, cerebro se pide si es que hubiese clínica. no, doctor, me refería al tratamiento. ¿Qué? Me refería al tratamiento. En tratamiento ambos reciben quimioterapia, pero lo que va a diferenciar es que el seminoma responde a la radioterapia, a la radiación, y el no seminoma no responde. Ok, doctor, gracias. Ya, me dan unos minutitos, ya, volvemos. ¿Se puede ver la diapositiva? En cáncer de vejiga hay unas cosas puntuales, ¿no? Sobre todo factores de riesgo, la clínica y cuál es el tratamiento, ¿no? Y cuándo identificar, cuándo hacer una cirugía radical. Porque en sí, cáncer de vejiga, si lo hiciéramos a detalle, es muy extenso. Entonces, la idea es pues ver las cosas puntuales, las que ustedes pueden identificar rápido. Entonces, para eso, vamos a llegar a este punto, primero para entender la enfermedad. El urotelio, perdón, la pared de la vejiga tiene una histología definida y es una histología, por así decirlo, es una histología simple, práctica. ¿Por qué? Porque tiene unas urotelio, son las células transicionales, luego de eso tiene la lámina propia, ¿no? Que es tejido conectivo y también tiene el músculo, su capa muscular, y luego de ahí la serosa. Entonces, es bastante delgada esta histología, ¿no? ¿Por qué es muy importante identificar esto? Porque existen dos grandes grupos. Los tumores no músculo invasivos, como dice acá, no músculo invasivo, y los tumores músculo invasivo. ¿Por qué son dos grandes grupos? Porque el tratamiento es muy distinto en ambos casos. La mayor presentación de los tumores de vejiga son no músculo invasivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que abarca el urotelio, como en este caso, que es una neoplasia in situ, ¿ya? Es un carcinoma in situ, miren, es un tumor plano, abarca solo el urotelio, o un TA es un tumor papilar, un T1, como está aquí, es un tumor que invade la lámina propia. Ojo, invade la lámina propia, pero no invade el músculo. Entonces, hasta ahí es no músculo invasivo o antiguamente llamado tumor superficial. Si el tumor invade músculo, obviamente se va a denominar músculo invasor. Y cuando ya está en este escenario, el pronóstico no es bueno. Por eso que la cirugía es radical, o sea, es un cambio brusco. De T1 a T2 hay mucha diferencia.
Entonces, como ya hemos logrado identificar cuál es superficial, cuál es profundo, cuál es músculo invasivo, cuál no es músculo invasivo, hay que identificar cuáles son los factores de riesgo. El factor de riesgo más importante para tumor de vejiga es el tabaco, la radiación. ¿Por qué la radiación, no? Hay pacientes damas que tienen cáncer de útero y reciben radiación. Las infecciones recurrentes pueden ser un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo para el carcinoma escamoso, epidermoide, e infecciones por schistosoma hematobium en el Medio Oriente, bueno, en zonas como Egipto, esas zonas áridas, puede haber estas infecciones, ¿no? Y esas infecciones pueden llevar a cáncer de vejiga tipo escamoso, epidermoide. Entonces, hasta ahí hemos visto el factor de riesgo. Me olvidaba acá. Hay profesiones en la cual está relacionada al cáncer de vejiga. Trabajadores del tinte, enfermeras, miren, trabajadores del caucho, trabajadores del aluminio, peluquería, fontanero, pescadores, médicos, incluso están dentro del factor de riesgo para sufrir de cáncer de vejiga. ¿Por qué no? Porque estamos expuestos pues, a sustancias, hidrocarburos, sustancias, eh, no sé, me olvidé este nombre, y las sustancias aromáticas también pueden ser factor de riesgo para cáncer de vejiga. Por ejemplo, acá en Huancayo hay mucha incidencia de gente que ha vivido en La Oroya o que ha trabajado en esa empresa metalúrgica, creo, pero hay mucha gente que viene de La Oroya que sufre cáncer de vejiga. ¿Y cómo es la clínica? La clínica por lo general es una hematuria indolora. Casi el 85% de los pacientes no hay dolor, es un sangrado sin dolor. Algunos casos, siempre la excepción, ¿no? Disuria, urgencia miccional, polaquiuria, puede ser un 20% de presentación en cáncer de vejiga. Las imágenes para poder hacer el estudio. La ecografía es una de ellas. La ecografía nos ayuda pues a ver pues si es una zona hiperecogénica o es un nódulo hipoecogénico. En cambio, en la tomografía, en la fase excretoria, podemos ver esta zona, esta lesión, ¿no? De la pared de la vejiga grande. Es un tumor grande este de aquí. Y como en la fase cortical capta contraste. Esta es la fase excretoria. Obviamente no va a captar contraste, pero en la fase cortical, ¿cómo es que capta, ¿no? El contraste? Uno de los métodos diagnósticos viene a ser también la citología o el PAP en orina. No es algo habitual que yo use, pero sí las guías te recomiendan realizarlo, sobre todo porque la citología puede ser positiva en aquellos cánceres muy agresivos, pero como tiene una alta tasa de falsos negativos. ¿Por qué? Porque no siempre se manifiesta en los cánceres de bajo riesgo, pero sí en el que son de alto riesgo. Entonces, no es tan fidedigno su resultado, ¿no? Pero aún puede ser usado, ¿no? Como parte del diagnóstico o como parte de un seguimiento. La citoscopía es para mí, y creo que es la prueba más importante porque nos permite identificar el tumor. Las características, por ejemplo, un tumor de características papilares, tiene papilares porque tiene, a ver, perdón, ¿dónde está? Papilares porque tiene este aspecto, ¿no? Como de papilas, o puede ser una base sesin, como en este caso, una base sesin. Algunos son tumores que tienen base pediculada, parecen un brócoli, pero es una base sesin, ¿ya? Entonces, es muy importante la citoscopía para el diagnóstico. En lo que es el estadiaje, yo ya les venía diciendo que desde el T1 hasta ahí es que no músculo invasivo. Pero desde el T2 para adelante es músculo invasivo. Les decía que el TA es un tumor papilar no invasivo, como está aquí. El T6 es un carcinoma-in-situ, es un tumor plano. El T1 es un tumor que invade el tejido conectivo.
Entonces, hasta ahí. El TA, miren aquí, una vez que es T2A, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tú, desde aquí hasta acá, puedes ofrecer ¿qué? Tratamiento intravesical. Intravesical. ¿Qué puede estar ese tratamiento intravesical? BCG. El BCG es un compuesto obtenido del bacilo de Calmette-Guerin, de una micobacteria que causa una respuesta inmunológica en la vejiga con la intención de destruir las células malignas. ¿Qué más puedes recetar? Gencitabina más docetaxel, quimioterapia. Miren, esto es inmunoterapia, esto es quimioterapia, mitomicina C, son compuestos quimioterápicos. ¿Qué más? Doxorubicina o doxorubicina, ajá. ¿Te se dan cuenta? Miren, todo lo que es superficial, ¿qué es lo que le puedes ofrecer? BCG, gencitabina, o sea, tratamiento intravesical. Pero si es T2A para adelante, o al menos eso es lo que les quiero hacer entender, nada de esto sirve. Eso que va, cistectomía radical. ¿Qué quiere decir? Que te tienen que sacar toda la vejiga. Y eso es un procedimiento complejo porque el hecho de que te saquen toda la vejiga puede llevar pues a una mortalidad alta. Entonces hasta ahí. Como, y uno dirá, y doctor, ¿y usted cómo sabe pues que un tumor es T1, T2, ¿no? O es superficial. Para poder determinar eso, todo tumor tiene que ir a resección transuretral de vejiga. ¿Por qué? Porque cuando tú resecas, vas a mandar a estudiar zonas de este tumor y zonas del tumor que está pegado a la pared, con la intención de ver qué tan profundo abarca el cáncer. Y cuando tú sabes eso, vas a poder determinar si es un T2 o un T1. ¿Ya? Muy bien. Esto no, este cuadrito, esto no lo quiero quitar más adelante. Entonces, miren acá. Este tratamiento que ustedes ven acá, ¿es para qué? Para no músculo invasivo. Y dentro de este grupo existen pues de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. No es la intención determinar cuándo es un riesgo alto, riesgo bajo, pero sí la intención es saber que mientras sea no músculo invasivo, puedes ofrecer quimioterapia intravesical, BCG, lo que les decía, el bacilo de Calmette-Guerin, BCG, y en casos que sea de muy alto riesgo, cistectomía. Son casos, pero no en todos. Acá ya cambia, ¿no? Como les decía, cuando es invasivo o T2, ¿cuál es el único tratamiento? Bueno, no el único, pero es el tratamiento principal. Cistectomía radical más derivación urinaria. ¿Qué quiere decir? Como tú ya le sacas la vejiga, tienes que ver la forma que estos dos uréteres puedan orinar. Y una de esas técnicas es lo que está ahí. No sé si pueden ver en la diapositiva. Esto que ustedes ven, todo suturado como un Frankenstein, es una neovejiga o una bolsa para que la orina se acumule ahí y pueda salir por este orificio. Entonces es una derivación urinaria, porque prácticamente le clausuras toda la vejiga. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no. ¿Nada?
Ya. Pasamos a cáncer de riñón. En cáncer de riñón, también para ir a cosas puntuales, como todo tumor, pues tiene su incidencia. Se ha visto que es más frecuente en hombres. Eh, Aquí quiero llegar a esto. Ya hay factores de riesgo establecidos con evidencia científica: tabaquismo, obesidad, hipertensión. ¿Alguna vez, bueno, a sus colegas de ustedes, justo llegó una señora que era fumadora, que era gordita y que era hipertensa? Y prácticamente era un libro andante porque tenía todos los factores de riesgo establecidos para cáncer de riñón. Y tenía pues un cáncer de riñón. Eh, Como pueden ver en esta imagen, un tumor renal tiene estas características, ¿no? Zonas necróticas, bueno, es como cualquier tumor, ¿no? De forma, es una masa. Hay factores de riesgo que no es que no estén establecidos, pero su asociación es menor comparado con lo que ya les mencioné: la diabetes, el sexo masculino, el síndrome de von Hippel-Lindau, el riñón herradura, la acetaminofén, el consumo crónico de AINES. Todo eso puede ser un factor de riesgo para cáncer de riñón. Existen tipos de cáncer renal. Siempre por ahí he visto en preguntas de examen, te preguntan, ¿no? El cáncer de riñón más frecuente, células claras. Es el más frecuente, células claras. Existen el papilar tipo 1, tipo 2, el cromófobo, el medular renal, existen, pero su frecuencia es menor. ¿Cuál es el más abundante o el más frecuente? Células claras. ¿Cuál es la presentación clínica? Actualmente, la mayoría de los tumores renales son de hallazgo de casualidad. ¿Qué quiere decir? Son hallados de forma incidental, porque por lo general no da síntomas y no son palpables. Y cuando da síntomas y son palpables, significa que es avanzado, porque ustedes en alguna memotecnia van a escuchar dolor costal, hematuria y masa, triada de cáncer de riñón, pero esa triada significa enfermedad demasiado tardía, ¿ya? ¿Cuál es el examen más importante para eh, evaluar cáncer de riñón? Tomografía con contraste. Tomografía con contraste es el examen ideal para valorar esto, ¿ya? El estadiaje, esto no les voy a preguntar, chicos, ¿ya? No se preocupen por eso. Acá quiero llegar a algo puntual. Miren, esto sí, estén atentos. Cuando el tratamiento va a ser nefrectomía para un tumor, pero ¿cuándo hacer parcial y cuándo hacer radical? Parcial si el tumor es menos de 4 centímetros, por lo general. Parcial si es un monorreno, si solo tiene un riñón, porque imaginen que le saques el único riñón. O sea, hay que valorar hacer parcial monorreno. Radical cuando son tumores muy grandes, ¿no? Muy grandes, como en este caso, ¿no? Mira aquí un tumor pequeño, parcial, nefrectomía parcial. Un tumor grande, nefrectomía radical. Ambas técnicas actualmente hacemos en el seguro. Hace unos años solo hacíamos radical, ¿no? Parcial era una técnica un poco compleja o muy sofisticada. Actualmente el servicio hace ambas tipos de cirugías, parcial y radical. Así que eso sería lo puntual con respecto a cáncer de riñón. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿podría volver a repetir la triada? La triada es dolor costal, hematuria y masa. Por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar esto? Yo tengo muchos casos vivenciales. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes que tengo en mi mente. Hace 2 meses operé a una señora de Huancavelica que en el 2023, ojo, hace 2 años, le habían encontrado un tumor renal. Un tumor renal de más o menos 8 centímetros, grande. Pero como no le dolía a la señora, ni le fastidiaba, se fue. Se fue, no le dolía.
¿Por qué viene? Porque en marzo le da dolor y le da sangrado, o sea, orinaba sangre con coágulos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esta señora estaba manifestando síntomas porque ya la enfermedad obviamente hace 2 años había progresado. Entonces, yo prácticamente la encontré en un estadio avanzado, porque para manifestar esos síntomas, porque la enfermedad se hace avanzada. ¿Eso explica tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Cuál es el último tema? Sueño. ¿Cuál es el último? ¿Qué en cielo? ¿El cielo, Antonella? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. En cuanto a lo que es en el cáncer de riñón, ¿no existe también lo que es una clasificación para su estadificación? Ah, sí, 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 sí. Con el Sí, TNM, ¿no? pues, No es no es algo un que tan pregunto. importante. Ay, ay. No, porque, ¿qué te digo? A ver, mira, si yo te preguntas esto en el examen, sería gastar demasiada, pues, memoria en esto, ¿no? Porque no es algo que te va a venir, te vas a acordar para los 2 días, te vas a olvidar, ¿ya? Hay mucha clasificación, incluso hay una clasificación cuando hay trombo en cava, pero no es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que tú me identifique cuáles son los factores, cuáles son los tipos de cánceres, como dice acá, cómo es la presentación, ¿ya? Y cuál es el examen que te sirve para el diagnóstico. Yo de esta clase te puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál de estos exámenes es habitualmente hecho para tomografía? Que digo, para cáncer de riñón. Te puedo poner resonancia y no es resonancia. Que obviamente es un buen examen, pero no es lo habitual, ¿ya? Por eso no te la pongo más difícil. Ya, doctor, está bien. A menos que quedan que mueran, ¿no? No, no estoy, yo por ello no estoy siendo, no quiero ser malo por las preguntas. Lo que les va a interesar nada más. Claro, doctor. Entonces, respecto al diagnóstico, también sería ecografía y Tomografía. tomografía con contraste, ¿verdad? Tomografía. Siempre tomografía. Para definir una cirugía, tomografía. La ecografía es, pues, es lo que te piden al inicio, ¿no? Y lo que hayan de forma incidental, ¿no? Te haces una ecografía. Uy, ¿qué es esto? Te haces tomografía y sale tumor. Eso es otra cosa. Ya, doctor, gracias. ¿Qué más sigue? Que tengo acá puro de jardín nomás. ¿Dónde está?
Sí, la geomilínea. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, A ver, miren, acá en lo que es traumatismo, ya, ustedes saben que por deporte y por el tipo de trabajo mata más, o sea, jóvenes y sobre todo varones. Y hay una incidencia global, pues, ¿no? 4,9 por 100.000 habitantes. Acá es muy importante, antes de conocer, pues, cómo son los traumatismos, la anatomía. Los riñones están ubicados a nivel del retroperitoneo, así como están ubicados bien en el fondo, en el retroperitoneo. Ellos están en contacto íntimo, ¿no? Con los grandes vasos, con la aorta, ¿no? A la izquierda, la vena cava a la derecha. Entonces, muy importante esto porque va a permitir entender por qué un traumatismo puede ser, pues, muy trágico, ¿no? Bueno, lo que es una anatomía renal clásica. Los riñones pues tienen una corteza renal, una papila, cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal. Y bueno, es un gráfico muy básico. El mecanismo de lesión de los traumatismos. Un 43% son renales y la mayoría está asociada a traumas contusos, ¿no? Un 35% puede estar relacionado a traumas por arma blanca. Pero también hay mecanismos como el golpe directo, que ya les dije, contuso, desaceleración rápida en los accidentes de tránsito, arma de fuego o puñaladas también. Las lesiones asociadas. Antes de saber de las lesiones asociadas, hay que identificar al retroperitoneo. El retroperitoneo es un espacio pues situado entre el peritoneo parietal posterior, puede ver acá, y la fascia transversalis. Entonces, toda esta imagen que se puede ver, podemos identificar el retroperitoneo, una zona pararrenal anterior, una zona perirrenal, una zona pararrenal posterior. Entonces, los riñones están muy cerca en contacto al hígado, a la vena cava, al vaso, al páncreas, a la arteria mesentérica superior. Entonces, en traumatismos por arma de fuego, obviamente va a haber órganos comprometidos, ¿no? No solo el riñón. Entonces, ¿cuál es la principal causa de traumatismo renal cerrado en el adulto? Los accidentes de tránsito, seguido de caídas, deportes, ¿no? Entre otros. Pero generalmente es accidentes de tránsito. El traumatismo renal penetrante, la causa más frecuente son armas de fuego. ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Por qué es muy importante saber las características clínicas? Para uno poder identificar el tipo de paciente que tiene al frente, debe saber si tiene estabilidad hemodinámica. Hay que identificar si hay hematuria. Hay que identificar si hay equimosis o laceraciones en la zona lumbar. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, ¿no? no, doctor, pero como Un poco, no sé por qué se hace así. Aún te voy a volver a salir. Estoy acá. Eso.
Ahora sí, ahora sí. Ya. Sí se escucha ahora, ¿no? Creo que es la diapositiva, porque siempre a estas alturas de la clase se hace lento. Si lo hago así, a ver si lo hago así, porque se va muy lento. En internet creo que no jala tan rápido. Ah, bueno, iremos ahí. La hematuria. La hematuria es algo que asusta, ¿no? Sobre todo los emergenciólogos. Es más frecuente encontrar hematuria en un trauma cerrado, un 88% comparado contra un 56%. La hematuria, si bien es cierto, asusta, no predice la gravedad de la lesión. ¿Por qué? Porque puede haber lesiones en la cual hay abulsión o laceración del pedículo renal y no hay irrigación al riñón. Entonces es como que el riñón se hubiese desconectado, ¿no? De los vasos principales. Entonces no vas a ver hematuria. Entonces la hematuria no te predice la gravedad de la lesión. Ahora, las lesiones, por ejemplo, por desaceleración, se asocian con lesión de pedículo y la unión uretropélica. Por eso que les decía que a veces puede no haber hematuria. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de un trauma renal, primero te tienes que preguntar, ¿este paciente está estable? Si la respuesta es no, está chocándose, está hipotenso, ahí no te da tiempo pues de hacerle gran cosa, ¿no? Ahí que tiene que ir a la aparatomía exploratoria. Tiene que ir a la aparatomía exploratoria. Porque es una urgencia, algo debido a muerte. El paciente está descompensándose. Entonces, cuando en la laparotomía, imagínense que no encuentran una lesión renal, sino es otro, bueno, otro traumatismo hepático, ¿no? O no sé, otro tipo de traumatismo. Si ves que el riñón está indemne, ¿no? O hay un hematoma que se ha autolimitado al retroperitoneo, no conviene explorar ese riñón, porque la exploración innecesaria va a llevar a la posibilidad de pérdida de ese riñón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ese paciente no está chocado y está estable? Ahí el abordaje va a cambiar. ¿Por qué? Porque te da tiempo de pedirle que tomografía con contraste. El examen ideal para valorar trauma renal es tomografía con contraste, sobre todo la fase arterial. ¿Por qué? Porque es la fase en la cual vamos a poder identificar las lesiones del árbol vascular de la arteria renal. Como dice acá, fase arterial, fase que es posible ver el árbol vascular de la arteria renal. Bien. Bueno, la fase venosa, referencia. En la fase excretoria es muy importante porque me va a permitir ver si hay fuga de orina o si es que el sistema colector también ha sido lesionado en el traumatismo, ¿no? Entonces, esto es una fase muy importante, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Porque me va a permitir también definir el grado de lesión del trauma. Antes usaban la urografía intravenosa. Personalmente, yo nunca he visto este tipo de examen, nunca lo he realizado también, pero antiguamente usaban este tipo de métodos para evaluar pues, el trauma del riñón. La ecografía.
La ecografía no es el examen ideal para determinar pues cuál es la conducta médica, pero sí te ayuda a identificar pues sangrado, hematomas en zonas críticas, ¿no? En el espacio de Morrison, ¿no? Para ver si hay sangrado crítico. Eh, la resonancia nos puede dar una imagen muy visible, una muy buena imagen de la lesión renal, pero no es ¿cómo le puedo explicar? No es tan factible realizarlo, ¿no? Porque en emergencia no vas a tener a un paciente pues que está grave o con un diagnóstico crítico en resonancia 1 hora, ¿no? Echadito. Entonces no tiene mucha utilidad, ¿no? Tal vez en casos seleccionados se podría usar resonancia, pero no es de primera opción. Entonces la clasificación de trauma renal se basa en la Sociedad de Cirugía de Trauma. El grado 1 se caracteriza por un hematoma subcapsular. El grado 2 también es un hematoma subcapsular de mayor dimensión, pero hay una laceración menos de 1 centímetro. En el grado 3 también existe un gran hematoma, pero la laceración es más de 1 centímetro. El grado 4 se caracteriza porque hay lesión del sistema colector. Esa lesión del sistema colector va a llevar a extravasación de orina, como en ese caso. Entonces, hasta ahí es el grado 4. El grado 5, ojo, el grado 5 es un estallido renal. Ahí el traumatismo es muy grotesco. El riñón es como que se fragmenta en varios pedazos. Grado 1, hematoma subcapsular en la cual no hay laceración del parénquima. Muy lento ya. El grado 2, hematoma subcapsular, donde tampoco hay laceración del parénquima renal. El grado 2, hay hematoma, pero la laceración es menos de 1 centímetro, como en la tomografía. La imagen también es referencial. En el grado 3, hay un hematoma subcapsular, pero la laceración del parénquima renal es más de 1 centímetro. ¿Cómo se puede ver en la imagen? El grado 4, siempre pregunta, ¿no? Diferencia entre grado 3 y 4, porque el hematoma es muy similar. La diferencia es que en el grado 4 hay extravasación de orina. ¿Por qué? Porque hay lesión del parénquima del sistema colector. Hay orina. En el grado 5 hay abulsión renal. Miren este enorme hematoma. Enorme hematoma con un pedacito de riñón vivo. Pero miren el enorme hematoma. Grado 5. Este otro grado 5, en el cual hay lesión de pedículo. El riñón es como que no capta nada de contraste. También es un trauma grado 5. ¿Cuál es el manejo? El manejo puede ser expectante, conservador, quirúrgico. Va a depender si está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, el tratamiento por lo general es conservador. ¿Qué quiere decir? Que se le observa, se le hace un monitoreo absoluto, ¿no? Con la intención de ver si este paciente se mantiene estable en el tiempo. Entonces, antiguamente, mencionan pues los maestros antiguos, te digo pues 30 años, 40 años, todo iba a nefrectomía, o sea, todo iba a cirugía. Y tanto era la cirugía que los pacientes perdían muchas veces sus riñones. Actualmente la evidencia menciona que hasta un grado 3 puedes realizarle manejo conservador. ¿Qué quiere decir? No observas nada más.
Un grado 4 también podría ser una opción ofrecer manejo conservador. Es debatible, pero un grado 5 es poco probable que vaya a un manejo conservador. En lo que es traumatismo penetrante, en este tipo de problemas, pues el manejo conservador pues hasta grado 3, pero ya un grado 4 o 5, eso tiene que tener conducta quirúrgica. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia pues menciona y dice, ¿no? ¿En qué momento hacer una exploración renal? ¿Cuándo, no? Porque no todo es manejo conservador. Si tú tienes un hematoma más de 12 centímetros, un traumatismo penetrante, una extravasación de contraste, un hematoma pararrenal que tenga extensión vascular, lesiones concomitancia y shock, este tipo de situaciones o estas situaciones deben llevar a una exploración quirúrgica. Y el seguimiento, o sea, aquel paciente que tenga trauma renal y está siendo observado, se hace entre 48 a 72 horas para los pacientes que tienen grado 4 o 5. ¿Cuáles son las indicaciones de exploración quirúrgica? Una de esas indicaciones es cuando el paciente está usando más de 3 unidades de sangre, cuando hay lesión renal bilateral, o cuando hay lesión de alto grado de un solo riñón, o extravasación de orina persistente o que se agravó. En lo que es trauma vesical, bueno, hasta ahí, trauma renal, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, trauma de vejiga. De lo que es trauma de vejiga, antes de poder identificar los tipos de trauma, hay que conocer primero en un corte sagital cómo es la anatomía de la vejiga. Por ejemplo, todo lo que es el domo y la pared posterior está en contacto con el peritoneo y esa zona se llama intraperitoneal. Todo lo que está anterior en el cuello, incluso parte posterior de la vejiga, es extraperitoneal porque no está en contacto con el peritoneo, obviamente, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que haya traumatismo intraperitoneal. Ya les vamos a explicar por qué. Cuando el problema es extraperitoneal, este tipo de lesiones puede estar asociado a fracturas de la pelvis, ¿no? Es más frecuente que se dé en fracturas de la pelvis o en traumatismos que provoquen diástasis de la sínfisis, más de 1 centímetro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este tipo de lesión extraperitoneal está más asociado a traumatismos de la pelvis, fracturas pélvicas o de algún tipo. Está más asociado con ellos, ¿ya? En cambio, una lesión intraperitoneal ya es causado, ojo, como dice ahí, por un aumento repentino de la presión, sobre todo en sus puntos más débiles. ¿Cuáles son sus puntos más débiles? La cúpula de la vejiga. Es la parte superior, la que está en contacto con la zona intraperitoneal, es la zona más débil. ¿Cómo les explico esto? No sé si la habré mencionado en el grupo anterior. Una vez tuve un paciente que hacía rutas de Huancayo a La Oroya y al parecer su bus se chocó, tuvo un accidente y este paciente mencionaba que estaba con la vejiga llena, o sea que tenía ganas de orinar, pero no había avanzado porque quería llegar pues rápido a su destino. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un golpe con el timón a nivel de la vejiga y este aumento repentino de la vejiga, así, bien fuerte, provocó pues una ruptura de la vejiga hacia el peritoneo. Entonces este paciente tuvo que ser operado de emergencia. Existen los traumatismos vesicales iatrogénicos, sí. Los ginecólogos, los cirujanos, hasta los mismos urólogos pueden tener pues lesiones de vejiga propias de la cirugía o alguna intervención. Entonces, existe también traumatismo vertical iatrogénico. Entonces, hasta ahí un traumatismo intraperitoneal, perdón, un traumatismo de grado 1 es aquel traumatismo extraperitoneal como un hematoma intramural.
Grado 2 es cuando es extraperitoneal por menos de 2 centímetros. El grado 3 es cuando hay lesión intraperitoneal menos de 2 centímetros o una extraperitoneal más de 2 centímetros. Grado 4, hay una lesión más de 2 centímetros a nivel intraperitoneal. El grado 5 es incluso cuando hay abulsión del cuello de la vejiga. Es como que eso se desancla. En algún momento me tocó ver un caso así también similar. En lo que es traumatismo ureteral, el traumatismo ureteral, la causa más frecuente es que sea iatrogénica. ¿Qué quiere decir? Por algún procedimiento, tal vez un ginecólogo que está operando un útero, un cáncer de ovario, se puede llevar el uréter. Y el llevarse el uréter, que significa lesionar al uréter, pues esto sí es una complicación poco frecuente, pero también es compleja de solucionar. Eh, ¿Cuál es la zona más débil, no? A nivel de los uretes, la zona del uréter superior es la zona más común donde hay traumatismos. Entonces, hay muchas lesiones que se pueden dar aquí, a pelvis, en la unión uretopélvica, en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior. Hay muchas zonas donde puede haber lesión. Estas técnicas, por ejemplo, ureterostomía, si hacemos, sustitución ileal, nunca he visto un paciente que llegue a eso. Autotransplante, peor. Ureterostomía, sí. Sustitución ileal, no hemos visto eso. Lo que sí más frecuente hacemos es reimplante ureteral. El reimplante ureteral es una técnica que conecta el uréter nuevamente a la vejiga. Entonces, ahí pueden ver una técnica de ureterostomía, ¿no? Esto generalmente se hace cuando el ginecólogo, pues, ha disecado el uréter, lo ha lesionado. Entonces, la técnica es habitualmente volver a unirlo, obviamente espatulándolo, ¿no? Cada extremo. Entonces, lo que es uréter distal, reimplante ureteral. ¿Tienen alguna consulta ahí? ¿Está ahí? ¿Seguro? Las chicas, las preguntonas que quieren difícil. ¿Nada? Entonces traten de ver lo más puntual de las diapositivas, ya las preguntas, para darles no sé si es una sugerencia. Al doctor Sabrera le gusta preguntar, pues, cáncer de próstata, ¿no? Ver cuándo es avanzado, cuándo es localizado, cuándo es metastásico. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y ver cuáles son las indicaciones de biopsia de próstata. Entonces esas cositas traten de repasarlo, ¿no? Ayúdense de libros más conceptuales como el CTO o el AMIR, porque eso les va a dar la idea puntual, ¿ya? Entonces sería mi sugerencia. Muy bien, hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor.